Las energías renovables son aquellas en donde nosotros podemos usarlas una y otra vez, o sea, son fuentes inagotables de energía. ¿Por qué? Muchas veces las energías que pues recaen en esta categoría son energías que se aprovechan de la naturaleza, como por ejemplo el sol, el viento, el agua, y pues generalmente las usamos en temas ya para poder provisionar energía, ya sea pues a las ciudades o a la economía, o sea, al tipo de industria que maneje determinado país, ¿listo? Entonces, hoy vamos a ver son los tipos de energía, aquellos que son posibles Buenos días, profe. realizar a través de lo que hoy en la actualidad pues ya conocemos. Entonces voy a empezar a compartir la presentación. Sí, señor. Listo. Bien, entonces aquí tenemos, habíamos visto pues las energías más comunes en torno pues a lo que pues generalmente conocemos, ¿no? La energía solar, la energía eólica, la energía hidráulica, que es la que se obtiene a través del movimiento del agua. Y entonces habíamos definido pues qué características tenía cada una, digamos en general las energías renovables y pues en qué se destacaban. Um, Vimos también por qué se dan este tipo de energías, o sea, para qué se usan, cuál es el fin, aparte pues el lógico que es brindar una energía limpia como tal a nuestra sociedad, pero pues el mayor propósito que vimos fue que se crearon para poder subsanar problemáticas que actualmente pues tenemos, como por ejemplo el calentamiento global, los desechos tóxicos en el agua, bueno, diferentes problemáticas que actualmente pues tenemos. ¿Cuáles son las ventajas de esas energías renovables? Entonces, creo que nos quedamos aquí. Puedes iniciar ayudándome, Sofía. Ayudan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo a frenar el calentamiento global. Se consideran energías limpias por ser más respetuosas con el medio ambiente que las energías convencionales. Listo, entonces podemos preguntarle a Wilson qué es el calentamiento global. Wilson, Wilson, Señor, ¿qué es el calentamiento global? sí, señor. Eh, ayuda, ayuda a reducir las emisiones de gases de efectos invernaderos, contribuyendo a frenar. Wilson, la pregunta, y creo que eso sí lo vimos en Naturales, sobre el calentamiento global. Estamos preguntando es qué se entiende por calentamiento global. ¿Cómo, profe? ¿Qué entendemos por calentamiento global? Que es como que hace mucho sol, que como si, ¿no? Bien, por allá hay una idea. Juan Manuel, ¿qué entendemos por el calentamiento global? Profe, que el calentamiento global es que se cambia el clima, como digamos está lloviendo y está haciendo sol a la misma vez. Entonces el calentamiento global afecta el planeta y afecta todo. Entonces digamos un ejemplo, está haciendo sol y está haciendo frío. Bueno, por allá dieron otra idea. Leonardo, ¿qué entendemos por calentamiento global? Que es como cuando la Tierra se sobrecalienta, Bien, se sobrecalienta. Muy bien. ¿Qué más podemos decir, Leonardo? que no sé, profe. Ok. Mm,
Nisi, ¿qué podemos decir sobre el calentamiento global? Es, profe, es el daño de la atmósfera por la contaminación. Exactamente. Divani, ¿qué vas a agregar tú? Profe, que el calentamiento global también está afectando el Polo Norte. Exacto, el derretimiento de los polos. Listo, todas esas problemáticas, ya cerrando la idea del calentamiento global, como habíamos dicho, es un cambio en el clima como tal a nivel del planeta, no solamente por regiones, en donde se ven cambios abruptos de temperatura. Por ejemplo, en una zona donde, pues, como bien por allá mencionaba Juan Manuel, hacía bastante calor, pasa a ser un clima frío, y a donde pasa a ser un clima frío empieza a subir la temperatura. Obviamente va enfocado más es al aumento de la temperatura, como por allá lo mencionó Leonardo, y eso causa como tal el derretimiento de los polos, como lo mencionó Divani. Obviamente, la idea con estas energías limpias es tratar de reducir ese impacto que tenemos en la atmósfera para así frenar en cierta medida ese cambio climático. Aunque pues actualmente, como dicen diversos estudios, pues estamos ya como en la parte límite y donde ya no puede ser, no puede ser reversible. Eh, ¿Qué incumbe el derretimiento de los polos? Pues que se sube el nivel del océano. Obviamente zonas costeras empiezan a ser inundadas por el agua y también ocurre que zonas donde generalmente se encontraban grandes extensiones de tierra fértiles van a ser destruidas por el cambio de temperatura, o sea, el aumento de las mismas. Pasa ahorita con los nevados que se están derritiendo, pasa también con las estaciones en la parte del norte del planeta, en la parte sur, donde se dan, que cada vez son mucho más fuertes. Y en nuestro caso, pues vamos a tener climas mucho más extremos, por ejemplo, más lluvia fuerte, prolongada y veranos mucho más fuertes, calientes, mucho más prolongados, como puede pasar. Entonces, las ventajas de las energías renovables, volviendo ya al tema, es que la primera es que no continuamos con ese ciclo de contaminación a la atmósfera, sino que en vez de eso la reducimos a través ya sea de la energía eólica, la energía solar, la energía hidráulica, y así pues podemos tener como hábitos más acordes al medio ambiente para tratar de respetar su espacio. La segunda condición la puede ayudar a leer Divani. Se reducen los costes de de las producciones energi- energi- energética, permiten crear nuevos puestos de trabajo y reducen la dependencia hacia las grandes par- par- porten- ponte- por potencias enérgicas y nacía los países con reservas de combustible fósiles, petróleos, carbón y gas natural. Listo, gracias Divani. Resulta que actualmente con la tecnología que tenemos es más económico realizar el cambio a energías limpias que mantener los combustibles fósiles que siguen siendo mucho más costosos, pero entonces esos cambios de energía hacia energías limpias solo los vemos directamente en partes de países que se consideran desarrollados, partes de Europa, Estados Unidos, Australia, partes de Asia, pero pues lo que es al sur, lo que es digamos países en temas africanos y también países latinoamericanos que es donde estamos, todavía se sigue pues dependiendo de estos combustibles. Además que pues aquí en Latinoamérica todavía somos grandes productores de ese tipo de combustible fósil, aunque ya las economías no las están usando la mayoría. Actualmente se está tratando de implementar ese sistema a nivel pues en el tema de Colombia, pero
pero pues obviamente todavía no se ha dado. ¿Listo? ¿Hay preguntas hasta ahí? No, señor. Señor. Bueno, entonces continuamos. Ahora, vamos a definir cada uno de los tipos de energía. Vamos a definir solo los principales porque son siempre bastantes. Incluso hay uno que es energía que se aprovecha del oleaje en el océano, pero pues vamos a ver los más representativos y los que más se usan actualmente. Entonces, iniciamos con la energía solar. Entonces, Wilson nos puede ayudar a leer. Wilson, Señor. Ella dice que se cayó. por favor, ayúdenos a leer. La energía solar es una fuente de energía de origen renovable objetiva a partir de aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol. Bien, gracias. Resulta que la energía solar no se aprovecha directamente de la luz, como muchos piensan, que es la luz del sol la que ayuda a hacer como tal el aprovechamiento energético. Es más la radiación que emite el sol cuando pues estamos del lado en que él alumbra. Por ejemplo, ahorita, los paneles solares incluso pueden funcionar así esté nublado, porque en realidad ellos lo que absorben es las ondas de radiación que emite el sol. Obviamente para nosotras no son dañinas, pero entonces para un panel solar es aprovechable. Ellos absorben ese tipo de radiación electromagnética, que es como una especie de onda que llega a través de la luz, y así ellos la convierten en energía 100% eléctrica. Aunque hay dos tipos de aprovechamiento de la energía solar. Uno es que obviamente es el sistema que les estoy comentando, y otro es que en realidad absorbes el calor que emite el sol y así calienta un mecanismo para poder producir energía. Está entre la absorción de esas ondas y otra que es para absorber el calor. Bien, eh, bueno, muchas veces esas ondas pues son aprovechadas así esté nublado el día. O sea, digamos en este momento que estoy viendo la ventana está nublado, pero si tuviéramos un panel solar, muy posiblemente aún seguiría funcionando así esté cubierto completamente la fuente del sol. ¿Listo? Em, bueno, puede ser Brady ayudarme con la segunda. La Brady. energía solar puede aprovecharse de dos maneras. La conversión térmica, que consiste en transformar la energía solar en energía térmica, y la convención fotovoltaica, en la cual se emplean paneles solares para recolectar la energía luminosa y convertirla en eléctrica. Bien, gracias, Brady. Lo que les mencionaba, hay dos formas de obtener energía a través del sol. Una es a través de la conversión térmica, que es absorber como tal el calor que proyecta el sol y así pues impulsar un mecanismo para poder fabricar energía. Y la otra es la conversión fotovoltaica, que es la que conocemos generalmente, la que se puede poner incluso en los techos de las casas para poderle brindar energía 100% a todo el hogar, y pues es la que estamos viendo que actualmente se implementan edificios, aeropuertos, incluso hay países que han implementado en las calles, o sea, pavimentan parte de sus aceras, de sus andenes, con paneles solares para absorber energía a través de ese mecanismo. ¿Listo? ¿Hay preguntas hasta ahí? Profe, yo tengo una pregunta. Bueno, Brady, cuéntanos. ¿Cómo convierten la energía solar a la energía eléctrica? Por lo mismo, por estas
son unas celdas que están dentro del panel que se llaman fotovoltaicas. Esas celdas absorben la radiación del sol, o sea, la energía que emite el sol, la radiación que emite el sol, que para nosotros es invisible porque eso es una onda que viaja a través de la luz. Digamos, si ustedes se asoman a la ventana, la luz que están viendo tiene por todos lados ese tipo de onda de radiación, pero pues no es dañina a nosotros y lo aprovechan los paneles solares a través de estas celdas que están dentro de ellas, que son como cuadraditas y son las que transforman esa radiación en energía eléctrica. Obviamente esa va directamente conectada a un circuito donde pues es aprovechada. Actualmente pues las casas, digamos en Alemania, cuando pues uno transita ahí por las calles, ve muchos paneles solares encima de las casas porque pues ellos aprovechan el 100% de esa energía para sus mismos hogares. O sea, casi no hay dependencia a una red eléctrica como actualmente la tenemos acá. Digamos, todos esos cables que ven en la ventana, la mayoría son de corriente eléctrica. En otros países no hay necesidad de instalar algo así porque pues los mismos paneles solares proveen la energía necesaria. ¿Listo? Gracias. Bueno, entonces vamos a ver unas imágenes. Como les decía, aquí vemos que se pueden colocar básicamente en cualquier lado, pero más que todo en el techo se instalan. Esos cuadraditos que ustedes ven chiquiticos, esos son las celdas fotovoltaicas, que son las que se encargan de absorber ese tipo de luz, bueno, de la onda de radiación que emite el sol. Hoy en día no es tan costoso como tal instalar ese tipo de tecnología. Incluso aquí vemos en la parte de abajo, se instalan en superficies de agua, o sea, con flotadores y los paneles van encima para poder pues inyectar energía a lo que es la ciudad. Miren, aquí está la ciudad. Y pues hay casas que ellas mismas ya se autosustentan energéticamente absorbiendo la energía que pues les da el sol. Recordemos que no toda la energía se consume en el día, ¿no? Digamos, eso va a una batería, todo lo que absorbe la batería y lo que no se consume se almacena ahí. Y en la noche pues se usa esa batería en donde se almacena toda esa energía. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, bien, voy a mostrarles un video para que ustedes se den una idea mejor de cómo funciona la energía solar. Entonces la idea es que si el internet es muy bueno, apaguemos la camarita y solamente pues nos dediquemos a escuchar. Bueno, yo por eso apagué mi cámara porque pues hay intermitencia en el servicio, entonces vamos a tratar de verlo y pues las preguntas ya saben las podemos hacer al final. Bienvenidos al mundo de la energía mágica de AES. En este video te enseñaremos cómo la energía del sol se transforma en energía eléctrica y los beneficios de esta energía para el medio ambiente. Debes recordar que nuestro planeta tiene muchos recursos para generar la energía que se utiliza en las casas, industrias, comercios y para iluminar las calles. Por ejemplo, el sol, además de proporcionarnos luz y calor, forma parte de las llamadas energías renovables, que son aquellas fuentes disponibles en el medio ambiente y son casi inagotables. Junto con la energía solar, hay otras fuentes renovables de energía, como la eólica, que se produce a través de la fuerza del viento. La energía hidráulica, que es producida por la fuerza del agua. La energía geotérmica, que proviene del calor de la tierra. Y la biomasa, que genera energía a partir de materia orgánica de origen animal o vegetal. La búsqueda de la sostenibilidad energética y medioambiental para nuestro planeta implica innovar en los servicios de energía. El uso de una fuente renovable y limpia, como la energía solar fotovoltaica, contribuye a disminuir el consumo de combustibles fósiles y aporta a la diversificación de la matriz energética a nivel mundial, y así protege también al medio ambiente. ¿Cómo la luz del sol se transforma en energía eléctrica?
La luz del sol es recibida por las celdas fotovoltaicas, donde interactúa la radiación solar y el material semiconductor de cada celda, que transforma la energía solar en electricidad, en forma de corriente directa. Estas celdas se agrupan en paneles y se sitúan en hileras conectadas entre sí para generar la mayor cantidad de energía. Toda esa energía en forma de corriente directa es llevada hacia un inversor que la convierte en corriente alterna de bajo voltaje. Una vez hecho esto, la energía se envía hacia una subestación que aumenta su voltaje y luego puede ser llevada a hogares, empresas, escuelas, hospitales, comercios e industrias. Es muy importante saber que la energía eléctrica producida con fuente solar es amigable con el medio ambiente. Esta energía no genera residuos y reduce la emisión de dióxido de carbono. AES desarrolla... Listo, muchachos. ¿Hay preguntas en torno al video? No, señor. No, señor. Señor. Bueno, entonces, para cerrar ahí con el tema de la energía solar. Es básicamente la más abundante que encontramos porque pues obviamente el sol es el que pues da toda esa potencia energética y pues como les mencionaba, hoy en día no es tan costoso pues implementar ese tipo de energías en los países. Lo que sucede pues es el tema de que muchas veces es más como voluntad política de los gobiernos tratar de implementar ese tipo de energías que por el tema económico. Antes sí era costoso, pero hoy en día como ya muchas empresas se han dedicado a la fabricación de paneles solares e implementar ese tipo de energías, pues hay bastante de dónde poder tomar. Entonces la idea es esa. Bien, preguntas, señores, en torno a la energía solar. No, señor. Profe, No, una señor. pregunta. Bien, Joseph tiene una pregunta, señor. Profe, ¿qué pasa si llueve? ¿Eso afecta igual a los paneles? No, en realidad no, porque es que, digamos, las celdas fotovoltaicas que vimos, en realidad están cubiertas por una capa protectora que evita que se dañe el panel. Lo que sí afecta al panel es que se acumule tierra sobre él, o sea, polvo, obviamente tierra, cualquier ya cuestión sólida que se pose encima del panel empieza a afectar su desempeño energético. No es que pues cayó un poquito de polvo y ya no sirve el panel, no, sino que empieza a disminuir la capacidad que puede absorber de energía. Por eso generalmente se ponen en los techos donde 100% están en contacto con la luz solar y también pues obviamente tienen una inclinación para evitar que cuando llueva pues el agua se deslice sobre ellos y no quede estancada ahí. Pero no, por el agua no se afecta la producción energética del panel. Ah, bueno, pues. Bueno, entonces seguimos con la siguiente energía que es la eólica. Entonces, ¿puedes ayudarme, Joseph, por favor? Stephanie. Mm, La energía eólica es la energía que se obtiene del viento. Se trata de un tipo de energía cinética producida por el efecto de las corrientes del aire. Listo. Energía cinética, acuérdense que es el movimiento. Entonces, digamos que acá tengo yo mi hélice, por decirlo de alguna manera. Acá en el centro hay un motor, como una especie de generador de corriente, y una vez que el viento empieza a hacer girar la hélice, aquí en este motor empieza a producirse energía. Y esa pues es distribuida ya sea directamente a la ciudad o puede irse a una central eléctrica donde puede ser almacenada. Aunque la desventaja con la energía eólica es que me parece que no se puede almacenar, tiene que pues consumirse la energía ahí mismo, por eso cuando hacen los campos de, pues las astas giratorias, pues las conectan directamente a la corriente de la ciudad para que se consuma
de inmediato, porque pues me parece, si no estoy mal, no se puede almacenar ese tipo de energía, a diferencia de la luz solar. ¿Listo? Ya. Entonces, Leonardo, puedes seguirme ayudando con la lectura. Desde la energía, profe, La segunda, por favor. esta energía la podemos convertir Convertir. en electricidad a través de un generador eléctrico. Que está ubicado en la mitad de las hélices. Bien, continúa, por favor. Ya. Leonardo, ¿puedes continuar? Con la tercera, Sí, señor. la energía eólica se obtiene al convertir el movimiento de las palas de un eh, aue- aquí sí, profe, Aerogenerador. 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 energía eléctrica. Un aerogenerador es un generador eléctrico movido por una turbina accionada por el viento. Sus predecesores son los molinos de viento. El viento. ¿Se acuerdan de los molinos de viento? ¿Saben qué es un molino? Sí, pero Sí, profe. Un molino. Bueno, entonces, Matías, ¿cómo funcionaba un molino o qué era un molino de viento? Un molino de viento es, ¿cómo lo digo? Traen un motor por dentro, aero, un aerogenerador. Sí. ¿Y cómo funcionaba ese motor? Por la electricidad que le da el molino de viento. Mm, bueno, entonces aclarando una idea más profunda de la que menciona Matías. Resulta que un molino de viento pues era una especie de, era primitivo claramente porque eso se usaba más que todo pues en la Edad Media y ya cuando empezó la revolución industrial pues ya se dejó de usar. Pero entonces es un molino básicamente, hay un molino, o sea digamos, tiene las astas digamos, como la turbina ahí afuera. El viento pues cuando pasa hace que gire ahí por dentro hay un mecanismo que hacía que el grano se triturara una piedra sobre otra al girar, pero solamente funcionaba cuando giraba el ventilador, pero pues, si no giraba, pues obviamente no podía moler no podía moler el grano, porque pues tenía que usarse el viento para eso. Eso era más que todo un molino de viento. Se usaba para poder triturar el grano que se cosechaba pues en el campo. Actualmente pues ya no se usan porque pues ya después de eso apareció la electricidad y pues ya es automático, pero antes se usaba el viento para poder hacer ese proceso. Vemos acá diferentes campos de energía eólica, como ven pueden estar tanto en la tierra como en el océano. Se usan más en el océano porque pues en el océano tenemos mucho más flujo de viento y es donde más energía se puede producir. Aunque hay zonas en los continentes, o sea, allá en la Tierra, en donde también son muy constantes las corrientes de aire. Ahorita que ya entramos a agosto, en el mes de las cometas, entonces vientos vienen más fuertes a Bogotá y pues ese tipo Profe, de ventiladores, por decirlo así, ventiladores, pues aprovechan ese flujo de aire. ¿Sí? ¿Pregunta? profe, una preguntita y no puede, la energía eólica no puede ser con viento artificial. ¿Cómo sería un viento artificial?
que como un ventilador grande, profe, ¿no puede ser así? Mm, pero ¿usarías energía para generar energía? Suena como redundante. No, porque pues el propósito de esto es usar, obviamente, circunstancias naturales del medio ambiente, por ejemplo, el viento. El viento, pues, más que todo es muy fuerte. Los que han tenido la oportunidad de ir a la costa, en la costa, pues, el viento es muy fuerte y por eso se usan más estos campos de hélices en el mar que en la tierra, aunque hay partes en Colombia en donde también tenemos gran flujo de viento, por ejemplo, en los llanos, en la parte de La Guajira, en la parte, por acá en la sabana también a veces hay bastante flujo de viento, pero pues en la mayoría de casos se usa en el océano y son grandes, grandes campos de hélices. Y si se dan cuenta, pues no son pequeñitos, son grandes, grandes hélices. Aunque cada hélice pues produce un gran voltaje, ¿listo? Pero respuesta a tu pregunta, pues sería como redundante, sería usar un ventilador artificial para mover uno que se puede mover naturalmente, pues no sería muy viable. Se puede hacer, pero no sería muy, muy viable. Pues yo considero eso. ¿Listo? ¿Hay más preguntas hasta ahí? No, señor. Bueno, Señor, entonces vamos a ver un videito en torno a esto, dura como 1 minuto. Y, pero antes creo que nos va a tocar cerrar la reunión y volver a ingresar para poder, hacer esto. La ¿Listo? última de Entonces esto. voy a cerrar la reunión. Por favor, se vuelven a enlazar para terminar ya la sesión y pues decirles que vamos a hacer la siguiente clase. Bueno, entonces, por favor. Bueno,